Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. En el video de hoy les vamos a hacer un recuento de todos los gastos necesarios para poder venir a Canadá, desde el visado hasta los primeros gastos a la llegada. Mi nombre es Giselle, Yo soy Alfredo, así que vaciamos la la maleta. maleta. Bueno, sí, estoy usando el mouse, estoy haciendo trampa, vamos a leer, así que... Para este recuento de gastos vamos a obviar todo el pago del college porque ese es el gran gasto principal y es el más fuerte. Pero hay gastos posteriores que uno se olvida de que tienen que pagarlos y pueden llegar a ser una suma considerable. Por ejemplo, el primer gasto a considerar sería el visado, que para obtener el visado primero tienes que hacerte los biométricos, que serían 85 CAD por persona. Y si son más de 2 personas en la familia, serían 170 CAD por todo el grupo familiar. Luego sería el permiso de estudio o el study permit, que serían 150 dólares canadienses. El work permit, que serían 155 dólares canadienses. Y para la persona que va a trabajar, también tiene que pedir un Open Work Permit, que sería un permiso de trabajo abierto, que serían 100 dólares canadienses extras, además del permiso de trabajo principal. Para todos los residentes temporales, para pedir la visa serían 200 dólares canadienses. Todos estos gastos son por cada uno. Si en el caso de que vas como visitante, serían 100 dólares canadienses cada uno. Y si es una familia de 5 o más personas, serían 500 dólares canadienses por todo el grupo familiar. Esto para una pareja haría un total de... Bueno, ahora seguimos con el pasaje. El pasaje la verdad también es bastante caro y es un dinero a considerar. Y nosotros tomamos como ejemplo el Canadá. Bueno, el Canadá. Canadá. Tiene sentido, ¿no? Bueno, tomamos algunos países o ciudades principales y, por ejemplo, de Cuba a Toronto desde La Habana sería aproximadamente 500 dólares canadienses por cada uno. De Cancún a Toronto aproximadamente 490 dólares canadienses. De Ciudad de México a Toronto 570 dólares canadienses. De Medellín Toronto 640 dólares canadienses. Y de Buenos Aires, creo, hasta Buenos Aires 1120 dólares canadienses. Argentinos, lo siento, les sale bastante caro. El siguiente gasto a considerar es el del transporte desde el aeropuerto hasta el lugar donde se van a hospedar. El taxi desde el aeropuerto Pearson de Toronto hasta Hamilton, que es donde nosotros nos estamos quedando, fueron 85 dólares canadienses en UberX. En UberXL serían aproximadamente unos 150 dólares canadienses. Pero hay otras formas, por supuesto, de transporte. Están las rutas de autobuses GO, en el caso de aquí de Toronto y Ontario, que desde el aeropuerto hasta aquí, hasta Hamilton, serían 12 dólares canadienses, entonces 70 dólares canadienses. Y también está la ruta del tren, pero esta es una ruta que solamente pasa por la mañana y por la noche, así que tiene unos horarios más complicados que sería más o menos por aproximadamente el mismo precio. Bueno, otra cosa sería el tema de renta, pero no solo la renta del apartamento donde van a vivir, sino una renta temporal, porque muchos llegamos sin tener todavía ese apartamento rentado. Entonces, los Airbnb en Hamilton están entre 40 y 80 dólares canadienses a noche. Tengan en cuenta, yo les recomendaría cerca de un mes de renta temporal. Sería bastante caro, tengan en cuenta eso porque pueden demorarse un poco buscando renta. Y para la renta fija, siempre tengan en cuenta también que les van a pedir el primero y el último mes al menos. Por tanto, el primer pago sería doble. Y los apartamentos de un cuarto en Hamilton están entre 1.200 y 1.400 dólares canadienses. Así que tengan en cuenta que ese primer pago va a ser al menos doble. Luego vendría, ya una vez que tuvieran la renta, los muebles básicos, que nosotros encontramos algunos precios más asequibles. Por ejemplo, en IKEA, que encontramos nuestra cama
y este estante, por ejemplo, la cama está alrededor de los 150 y 350K en dependencia del tamaño. Luego una mesa pequeña, cerca de 2 plazas, estaría alrededor de los $60 canadienses. Solamente la mesa. Las sillas estarían sobre los $20 canadienses cada una, las más baratas. Y nosotros encontramos varios de los muebles, incluso un televisor gratis, en las páginas de Kijiji y en Facebook Marketplace. Estas páginas hay que revisarlas todos los días porque siempre hay personas que constantemente están poniendo cosas, están subiendo sus cosas gratis y el primero en escribir es el que se los lleva. Así que nosotros recomendamos que busquen primeramente en estos lugares y luego se vayan a comprarlos a las tiendas. Los siguientes serían los gastos básicos de la casa, digamos sartenes, utensilios de cocina, papel de baño, etc. Un estimado muy bajo que nosotros sacamos es que vas a gastarte entre 150 y $200 con las cosas muy básicas. Eso por supuesto va a depender de cada uno y probablemente diría que llegan a los $500, pero bueno, pueden mantenerse alrededor de los $200 si van por lo muy básico. El transporte público serían $6 canadienses la Presto, que sería la tarjeta de transporte que las hablamos en el video anterior, que con ella pagarían solamente $2.60 el pasaje. Sin la tarjeta el pasaje sería de $3.25, por tanto les recomendamos que compren la tarjeta. Otro gasto importante sería la ropa de invierno, que obviamente la van a necesitar aquí en Canadá. Y por ejemplo, en nuestros países, en Latinoamérica, tenemos mucho calor y no tenemos para nada inviernos parecidos al que tenemos aquí. Nosotros compramos nuestros primeros abrigos de invierno en las tiendas de segunda mano, que está el Salvation Army o el Value Village. Y ahí podemos encontrar abrigos parka, que son los que se usan aquí, más abrigados, sobre los $25 canadienses. También encontramos suéter o enguatados tipo hoodie sobre los $10 canadienses y es importante que se compren ropa tipo fleece, que es como la que está peludita por dentro, que abriga muy bien. Bueno, el precio de la licencia de conducción, que es otra cosa que tener en cuenta, sería aproximadamente $160 canadienses. El video pasado le dijimos 150, bueno, son 160. Esto incluiría el G1, que es el teórico, y el G2, que es el examen práctico. Si fallas, podías repetirlo solamente pagando $16 canadienses, no tendrías que pagar los 160 nuevamente. Así que tranquilos. Bueno, un extra que en realidad no es algo imprescindible ni es algo que la mayoría van a tener que tener en cuenta, pero pues algunos sí, es cursos de capacitación, o si vas a trabajar en la construcción probablemente te tengas con ir a la Union, que no es obligado, pero eso te brindaría muchas ventajas de seguros médicos, retiro, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el Working at Height Certificate, que es como un permiso para trabajar en las alturas, te costaría $35 canadienses, o más de hecho, solo cogí oferta, puede que sea $70 canadienses. Unirse a Union son alrededor de $200 canadienses, y siempre hay cursos así que yo a ustedes consideraría un extra de $200 por si tienen que hacer algunos cursos de estos. Sí, este de Union sería como un sindicato de los trabajadores de la construcción específicamente. Otro gasto sería el de la electricidad, ya una vez que tengan la renta, que a nosotros nos chocó un poco al principio porque vimos que el costo de los kilowatts era mucho menor y cuando nos llegó la cuenta era como mucho más dinero, pero es que ellos cobran primeramente el delivery, que es como la llegada de la electricidad a la casa, y luego te comienzan a cobrar por el servicio. Nosotros pagamos aproximadamente unos $50 canadienses al mes porque el delivery nos cuesta $35 y más o menos nosotros tenemos un consumo de unos $15 al mes. Solamente somos 2 personas en un apartamento de una habitación. El dinero que les recomendaríamos para empezar sería este de aquí, no hemos sacado la cuenta, lo voy a sumar y lo voy a escribir aquí, en algún lugar, por aquí, o sea, lo están viendo por aquí. Y ya, con ese dinero yo diría que estarían bien preparados para empezar. Bueno, además de que tienes que tener trabajo para poder seguir ahorrando y seguir pagando college. Bueno, simplemente tengan en cuenta ese dinero al principio. Y bueno, eso sería todo.
Gracias por vernos, consideren suscribirse, darle like y nos vemos en un próximo video.